Pues bueno, chicas, hoy vamos a explicar un examen de lavabo así por pasitos. Vamos a ir respondiendo poquito a poco las preguntas con algunas alternativas por si hay alguna duda a la hora de corregir las preguntas y no estoy yo a mano, pues tienen este vídeo para ir buscando. Así que sin más dilación nos ponemos a ello. Yo voy a explicar el examen de junio de 2012 de Canarias de la EBAU, de biología. Pero yo voy a explicar todas las preguntas, ¿vale? No voy a elegir 10 solamente, sino yo explico las 20 para que tenga las respuestas de todas. Así que vamos a ello y vamos a leer solamente los apartados, ¿vale? Porque normalmente el enunciado no tiene absolutamente nada que ver con lo que te preguntan después. Así que empezamos por la opción A, pregunta 1. A. Nombra 3 funciones del agua que sean de importancia biológica. Yo les recomiendo que subrayen siempre las palabras más importantes de lo que te piden, para que al dar un repaso después tengas localizado cómo lo tienes que hacer. Entonces, nombra 3 funciones del agua que sean de importancia biológica. Bueno, pues yo he puesto estas 3: metabólica, estructural y de transporte. Acuérdense, una cosa son las funciones y otra las propiedades, ¿vale? No es lo mismo. Las funciones del agua las tenemos aquí: principal del solvente polar, función metabólica, función estructural, de transporte, amortiguadora, termorreguladora, posibilita la vida en climas fríos. Pero bueno, yo les recomiendo que pongan las que yo tengo ahí puestas porque son las más fáciles de recordar. Y luego las propiedades son otra cosa distinta, ¿vale? El bajo grado de ionización, elevada constante dieléctrica, capilaridad, alto calor específico, alto calor de vaporización. Esto no nos lo han preguntado, nos han preguntado las funciones. Es importante diferenciar bien entre las funciones y las propiedades, ¿vale? Eso es fundamental. Bueno, pues ya una vez explicada el apartado A, nos vamos al apartado B, que es una solución isotónica. Acuérdense que esto tiene que ver con el grado de concentración que hay. Yo la definición que he puesto es que una disolución o solución isotónica es aquella que presenta la misma concentración de soluto que otra disolución determinada, como por ejemplo el interior celular, ¿vale? Por poner un ejemplo de otro tipo de disolución. Una solución hipotónica, pues es una disolución que tiene una concentración menor de soluto que la disolución que tenga al lado o la disolución que le rodee. Y una hipertónica es aquella disolución que tiene una mayor concentración con respecto a otra disolución cercana. Acuérdense que para que se dé el proceso de la ósmosis, tiene que haber una membrana semipermeable de por medio. Pregunta número C. ¿Qué es una solución tampón o amortiguadora? O buffer. Acuérdense que también se puede llamar buffer, pues se lo pone, ¿vale? Pues una solución tampón amortiguadora es aquella que presenta determinadas sales disueltas, como el tampón fosfato, acuérdense que vimos este como ejemplo, y tiene la capacidad de mantener constante el pH ante la adición, es decir, si añadimos un ácido o una base a una disolución. Por ejemplo, si yo tengo una disolución cualquiera y yo añado un ácido y se me dispara el pH, necesito algo que amortigue ese pH, porque si no, si estamos haciendo una extracción de ADN, por ejemplo, se nos desnaturaliza el ADN. Entonces, para que no se nos desnaturalice, lo que hacemos es añadir una disolución amortiguadora, que lo que va a ser amortiguar ese pH para mantenerlo constante. Si añado un ácido, va a actuar con la disolución, con la sal de la disolución, para evitar que aumente o disminuya ese pH. Si es un ácido, el pH disminuiría, y si es una base, el pH aumentaría. Por lo tanto, este tipo de disoluciones amortiguan el pH de una disolución siempre que añadamos cualquier otro elemento. Y luego la D. ¿Qué significa que una molécula es anfipática? Una molécula es anfipática cuando presenta una zona polar o hidrófila, es decir, que puede estar en contacto con el agua, y otra zona polar, apolar o hidrófoba, que no puede estar en contacto con el agua. Un ejemplo son los fosfolípidos, ¿vale? Los fosfolípidos de membrana. O también los ácidos grasos, que tienen su zona polar, que es la zona del ácido, del COOH, y luego la zona apolar, que es la cadena de carbonos, que puede tener pues, enlaces simples o dobles. Acuérdense del grado de saturación o insaturación. Bueno, ahora vamos a la pregunta número 2, que igual que la anterior no tiene nada que ver con lo que nos están pidiendo, y vamos a irnos directamente a los apartados. Si se fijan, en esta pregunta tenemos una imagen, así que presumiblemente tendremos que identificar algún tipo de molécula. Vamos a leer. Apartado A. Identifica cuál de las moléculas del recuadro
corresponde a un ácido graso insaturado. Bueno, pues subrayamos ácido graso insaturado y al in le ponemos un recuadrito importante, porque esto es fundamental. Vamos a ir una por una para ir descartando. A ver, molécula número 1. La molécula número 1 está compuesta por un grupo fosfato, está compuesta por una pentosa, ¿vale? Sabemos que es una pentosa porque tiene 5 carbonos, y está compuesto por una base nitrogenada, porque tiene aquí nitrógenos, ¿vale? Se parece mucho pues, a las bases nitrogenadas que hemos visto durante el curso. Como tiene una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato, esto es un nucleótido. Por lo tanto, descartamos esto. El número 1 no es un ácido graso insaturado. El número 2, fíjense que tenemos una pentosa. No es una pentosa, es una furanosa. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una exosa unida a otra exosa, ¿vale? Mediante un enlace con una O aquí. Este enlace es un enlace O-glucosídico y está uniendo un monosacárido con otro monosacárido porque tiene la característica de los monosacáridos ciclados. Esta estructura, que es muy concreta, que ya la hemos visto en clase. Esto forma un disacárido, por lo tanto, es un glúcido. Así que no es un ácido graso. El 3. A ver, el 3, fíjense, tenemos un grupo ácido, que es un grupo polar, y luego tenemos una larga cadena de carbonos con enlaces simples. Esto sí es un ácido graso. Podría ser este, pero nos acordamos que nos han pedido un ácido graso insaturado. Entonces, ¿podría ser este? No, porque todos los enlaces son enlaces simples, por lo tanto son enlaces saturados. Así que, aunque esto es un ácido graso, porque tiene su ácido y su cadena larga de carbonos, no es un ácido graso insaturado. Nos vamos al número 4. El número 4 también tiene un componente que es el componente ácido, que está en la parte de aquí arriba, que sería el componente polar, y luego tenemos una cadena larga de carbonos, en la que aquí sí vemos una insaturación, vemos aquí un doble enlace. Por lo tanto, cumple las características de ser un ácido graso, es decir, tener su grupo polar, que es el grupo ácido, y luego una larga cadena de carbonos, y cumple también la característica de tener un doble enlace. Por lo tanto, este sí es el ácido graso insaturado que nos están pidiendo en el apartado número 1. Vale. La molécula número 4 es la que corresponde con un ácido graso insaturado, ya que presenta un grupo ácido en el extremo de la molécula, una cadena larga de carbonos y un doble enlace. Cumple todas las características. Vamos a ver por qué el 5 y el 6 tampoco pueden ser, ya que estamos, ¿vale? A ver, el 5. El 5 vemos que se parece un montón al 1. En el 5 podemos observar una pentosa y una base nitrogenada también. Cuando tenemos una pentosa y una base nitrogenada, hablamos de un nucleósido. Le faltaría el grupo fosfato para ser un nucleótido, ¿vale? Entonces el 5 es un nucleósido, así que tampoco es un ácido graso y mucho menos insaturado, o saturado daría igual. Y luego ya por último tenemos la molécula número 6, que se parece bastante a la molécula número 2. Tenemos un monosacárido aquí, otro monosacárido aquí, con su forma característica de o hexágono o pentágono, acuérdense, y está unido por un enlace O glucosídico. No hace falta que distingan entre alfa y beta, con que sepan que es un enlace glucosídico es suficiente. Por lo tanto, esto sería un glúcido, y al ser un glúcido, pues obviamente no es un lípido. Y descartaríamos también la número 6. Bueno, vamos con la pregunta B, que es ¿qué significa que un lípido es insaponificable? ¿Vale? Estamos aquí arriba. Bueno, pues significa que no puede sufrir saponificación, es decir, no pueden formar una sal alcalina, que es jabón, ¿vale?, de ácidos grasos y glicerina, a partir de un acilglicérido. Acuérdense que el acilglicérido es la unión de una glicerina con 1, 2 o 3 ácidos grasos y una base fuerte, como la sosa, del hidróxido de sodio. Esto es como aclaratorio. Los lípidos insaponificables no presentan acilglicéridos en su estructura. Vale, por ejemplo, aquí tenemos 3 ácidos grasos con una glicerina. La glicerina tiene 3 carbonos, por lo tanto, como máximo se pueden unir 3 ácidos grasos. Al unirse mediante un proceso de esterificación, tiene lugar un proceso en el que se libera 3 moléculas de agua, una molécula de agua por cada uno de los ácidos grasos que se unen a la glicerina, y se forma un triacilglicerol. Bueno, pues si juntamos este triacilglicerol con una base fuerte, en este caso tendrían que ser 3 porque tenemos 1, 2 y 3 ácidos grasos, se produce esta reacción de saponificación en la que se unen el sodio a lo que serían los ácidos grasos y se liberaría otra vez glicerina, ¿vale? Entonces esa sería
la explicación así a nivel un poquito más bioquímico. Vamos ahora con la pregunta C, que es dónde se encuentra y qué función desempeña el colesterol en la célula. Bueno, el colesterol en la célula se encuentra en la membrana plasmática. Aquí he puesto yo 2 tildes, pero solo tiene una, ¿vale? Plasmática, ahí, la aquella. Su función principal es la regulación de la rigidez y la fluidez de la membrana, ¿vale? Con que pongan esto es suficiente. Acuérdense que el colesterol eso está en las membranas celulares y esta es su función principal. Y luego te pide que cites, citar, que es nombrar, no hay que explicar ni irse por los cerros de Úbeda, porque si no tardamos un montón. Cita 2 hormonas esteroideas. Pues 2 hormonas esteroideas son la testosterona y el cortisol, por ejemplo, ¿vale? Pero pueden elegir alguna más. Normalmente te preguntan solamente dos o 3 ejemplos, así que no hace falta que se las aprendan todas para el examen. Vamos ahora con el número 3, que va del chocolate y que es un elemento energético y que está muy rico y todas esas cosas. Y como vemos, pues no tiene nada que ver el apartado A con la pregunta 3. El enunciado. Nombra un homopolisacárido con función estructural. Bueno, subrayamos en grande homopolisacárido y función estructural. ¿Vale? Función estructural hemos elegido la celulosa, que es un homopolisacárido. Con esa función, ¿por qué sabemos que es un homopolisacárido? Bueno, pues porque los homopolisacáridos son uniones, cadenas largas del mismo monómero, del mismo monosacárido, que en este caso es la glucosa, con diferentes tipos de enlace, pero son todo glucosas. Si fuese glucosa, fructosa, glucosa, fructosa, glucosa, fructosa, en ese caso sería un heteropolisacárido, porque tiene diferentes monosacáridos. Debido a la naturaleza de sus enlaces, que son enlaces tipo beta, su función es estructural. Así que, como aquí nos dicen si tiene que ser animal o vegetal, pues ponemos la celulosa y ya está. Acuérdense que también les pueden preguntar por función energética, que podríamos poner el almidón en plantas y el glucógeno en animales. A ver, pregunta B, ¿qué es una apoenzima? Bueno, pues una apoenzima, vamos despacito, es la parte proteica de una holoenzima. Acuérdense que las holoenzimas están formadas por una parte proteica, que es la apoenzima, y luego una parte no proteica, que es el cofactor, que puede ser un elemento de la tabla periódica, un catión o una parte coenzimática. A ver, pregunta número C. Cita una vitamina hidrosoluble y otra liposoluble. Bueno, una vitamina hidrosoluble es la B12. Como truco, todas las vitaminas del complejo B, la B6, la B12, todas las B son hidrosolubles. ¿Vale? Y un ejemplo importante de liposoluble es la vitamina D. Normalmente eso les preguntan 1 o 2 de cada, como mucho. Y vamos a seguir con el D. Y terminamos con estas 3 preguntas en este vídeo. Las proteínas se pueden clasificar en holoproteínas y heteroproteínas. ¿Cuáles son los constituyentes de cada tipo? Bueno, pues las holoproteínas son aquellas que están constituidas exclusivamente por aminoácidos, es decir, son un aminoácido tras otro unidos por un enlace peptídico. Sin embargo, las heteroproteínas, acuérdense lo de hetero que es diferente, ¿vale? Están constituidas por una parte proteica, cuyos monómeros son los aminoácidos, obviamente porque es la proteína en cuestión, y una parte no proteica, que puede ser de naturaleza glucídica, naturaleza lipídica, etc. Este vídeo lo vamos a dejar aquí porque no puedo grabar más de 15 minutos, pero subiré las siguientes partes a continuación. Yo lo que sí les recomiendo es que se lean bien las preguntas y elijan la que más les guste cuanto antes, ¿vale? No tarden mucho en escoger o no se arrepientan mucho de las que han escogido, sino identifiquen rápido las que se saben, anótenlas y pónganse a escribir, porque si tardan mucho en elegir las preguntas, van a perder un montón de tiempo. Y esa es la trampa de este tipo de modelo, que muchas personas se tiran mucho rato porque están indecisas sobre las preguntas que quieren hacer y se les va el tiempo del examen. Entonces yo les recomiendo eso, que sepan identificar rápido las que quieren hacer y se pongan a ello. Y si se equivocan en alguna, pues tachan y eligen otra. Pero no tarden mucho rato en elegir, intenten hacerlo lo más rápido posible. Venga chicas, un saludo y mucho ánimo.